Sí, mamá, pues con el ruido acá me mata. ¿No puede imprimir después? ¿Me están escuchando, mamá? Y sí, la tarea ahora no. Dale, vayan todos para allá y cerrar la puerta. Perdón. Hola. Cuando quieran pueden comenzar, ¿eh? Bueno. Bueno, arrancamos. ¿Cuántos conectados tenemos, Carla? 106 personas. No sé. Bueno, arrancamos. Buenas noches a todos. Soy el doctor Gastón Costa, coordinador del Comité de Emergencias Prehospitalarias de la SAE, coordinador del Prehospitalario del Hospital Churruca. Esta es una de las primeras... Te quedaste sin micrófono. Mira. Ahí ¿No está, con el micrófono. Ahí. Ahora sí. Bueno, coordinador del Prehospitalario del Hospital Churruca. Esta es una de las primeras charlas que vamos a hacer de prehospitalario y COVID en conjunto al Comité de Control de Infecciones. Así que acá también está el doctor Marcelo Bustamante, director del Comité de Control de Infecciones. Hoy vamos a tener dos disertantes, el doctor Agustina Pestegui y el doctor Palavecino. Sí. Ahora vamos a comenzar con el doctor Agustina Pestegui, que es médico emergentólogo, Pesteguía, médico emergentólogo, especialista en medicina interna, gerente médico de acudir de emergencias y coordinador de emergencias del Hospital de Clínicas. Esto vamos a hablar sobre COVID y prehospitalario, es la primera charla. Después nos gustaría que en las próximas la gente de distintas provincias que quiera contar su experiencia o algún escenario o caso, nos contacten, así van a poder disertar. Y en las próximas charlas también tendremos incidentes de víctimas múltiples, el entorno al COVID, motín en las cárceles y escenarios hostiles con repercusión con lo del COVID. Bueno, le damos la palabra al doctor Agustín. Bueno, gracias a todos. Agustín, adelante. Bueno, buenas noches. ¿Se escucha bien ahí? Sí, sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Gastón, por la presentación. No me voy a volver a presentar. Como ya bien dijo Gastón, yo me estoy desempeñando en el área asistencial y un poco en la parte de la gestión de servicios de emergencias médicas prehospitalarios, más bien en el ámbito privado. Un poco la idea de esta charla es hablar del traslado en sí de pacientes sospecha de coronavirus o coronavirus confirmados, la logística que nos generó armar esta pandemia, pero para empezar, fundamentalmente, yo siempre trato de contextualizar, voy a ser muy breve en todo esto para respetar los tiempos. Ustedes saben muy bien que China reportó a fines de diciembre esta nueva enfermedad, COVID, que la provoca el coronavirus, que tiene una afección fundamentalmente respiratoria, y que el 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud la declaró una pandemia. La definición de caso sospechoso tampoco vamos a entrar en detalle porque esto lo tienen más que claro, pero la idea era que quede en esta presentación. Hoy por hoy contamos con 5 criterios para definir caso sospechoso, y esto es importante para cuando vamos a trasladar un paciente, porque estos criterios son los que nos van a definir en la recepción del llamado o en la detección en el domicilio del paciente, la manera que que tengamos que actuar. Como ustedes saben, contamos con mucha información, con poca evidencia dura, no porque no se hagan estudios o porque los estudios no sean buenos, sino porque claramente nos falta tiempo para poder empezar a interpretar y analizar los estudios que se están haciendo. No podemos hacer una conclusión con tan poco tiempo, más allá de que existe mucha información y desinformación. Por eso este tipo de charlas y de encuentros son sumamente importantes para tratar de encauzar y mostrar la evidencia científica que tenemos hasta el momento. Quizás mañana cambie y tenemos que volver a juntarnos y a charlar de lo mismo. De lo que sí sabemos es un poco de la presentación de esta enfermedad. Sabemos que entre el 80 y el 85% de los pacientes van a tener un compromiso leve, del 10 al 15 van a tener un compromiso severo y un 5% de ellos van a estar críticos, ¿ok? Como sabemos eso, también sabemos
que los rangos etarios que están más contagiados o que tenemos más tasa de positividad es entre los 30 y los 50. Eso claramente debe tener que ver con que es la población más activa y que tiene que salir a trabajar, pero se diferencia de la tasa de mortalidad. Sabemos que en la franja etaria de mayores de 60 años y de 70 es muy distinta la tasa de mortalidad en algunos lugares, cercana al 30%. ¿Se escucha ahí? Sí. Sí, sí. Perfecto. Bueno, dicho esto, les pongo esta imagen acá, y esta imagen a mí me aparece cuando yo pongo ruptura de paradigma o cambio de paradigma. Esta pandemia claramente nos trajo a todos un cambio de cómo tenemos que hacer las cosas en la sociedad, con nuestra familia, en lo recreativo, y claramente lo laboral no escapa a esto. Y lo laboral nos genera un desafío muy importante en la salud, porque no tenemos tiempo para cerrar el negocio y pensar cómo vamos a hacer para vender online, sino que tenemos que seguir saliendo a atender pacientes, y en muchos casos pacientes críticos. Y en ese contexto tenemos que plantearnos un montón de situaciones de cómo vamos a salir adelante con todo esto. Yo un poco les quiero contar la experiencia personal en este servicio de emergencias prehospitalario privado, y también contarle un poco dónde buscamos recomendaciones, digamos, para tratar de mantener un alineamiento acorde a la evidencia que existe. Quiero sacar esto, no sé si ustedes lo ven. Ahí está. Esta pandemia a nosotros nos hizo cambiar nuestra dinámica laboral. En el caso mío, mi dinámica laboral cuenta un poco con estas cosas que ustedes ven en esta pantalla. Con un call center, que es el que recibe los llamados y es el que hace los despachos, con las dotaciones que están en la calle, con los insumos que yo tengo que contar, con áreas administrativas que le dan soporte a toda la actividad laboral diaria. Nosotros. Ok. A los costos, y se nos plantea una situación de teletrabajo, home office, o como le quieran decir. Creo que hay alguien con un micrófono abierto, ¿puede ser? Ok. Bueno, en este punto, a nosotros se nos plantea, con respecto al call center, nosotros tenemos un call center de casi 100 personas, y claramente esas personas empezaron a presentar un montón de situaciones. Primero, ¿todas tenían que venir? Claramente no. Teníamos que dividir, y tuvimos que dividir en equipos de trabajo que fuesen equitativos, receptores, despachadores, referentes y distintas personas. Tuvimos que pensar cómo hacer para que esas personas llegaran. Al principio de la cuarentena, el transporte público estaba sumamente restringido, así que tuvimos que tener un desarrollo de logística para nuestros empleados, para nuestros trabajadores. Tuvimos que generar espacios de trabajo en domicilio. No todas las personas pueden trabajar en el domicilio, por la conformación familiar, por la dispersión de cada uno, por la conectividad, que no es algo menor. Lo mismo nos pasó un poco con las dotaciones. Las dotaciones tenían que llegar a los lugares de trabajo. Nuestros lugares de trabajo son bases operativas, están distribuidas por todo el ámbito del conurbano y la capital federal. Teníamos que lograr que las personas llegaran, y que las personas que llegaran no se contagiaran entre sí en estas bases operativas, por lo cual tuvimos que también armar equipos de trabajo con números y con días de trabajo distintos, sin que esto genere un detrimento en las atenciones de los pacientes. Los insumos para nosotros fue una situación complejísima. Primero para conseguirlos, segundo por el costo y por la cantidad que aumentaron. Digamos, un kit de bioseguridad que habitualmente tiene una ambulancia, hoy por hoy estamos trabajando casi al 1000% de lo que se utilizaba habitualmente. Un kit de bioseguridad se manejaba por lo menos en el ámbito privado, ante un paciente colonizado con algún germen multiresistente o algún paciente tuberculoso bacilífero. No había muchas situaciones en donde se utilizaran kits de bioseguridad. Hoy por hoy estamos más arriba del 1000% de la utilización habitual. Las áreas administrativas también nos generaron tener que dividir equipos de trabajo, los costos aumentaron en todos los puntos, y el teletrabajo, como les decía al principio, tuvimos que incorporar tecnología para poder darles a las personas para poder trabajar y poder brindarle una conectividad acorde para que los pacientes no quedaran sin la atención que correspondía. Todo esto fue un desafío que tuvimos que empezar a hacerlo, si se quiere, en muy pocos días,
a implementarlo sobre el escenario, como muchos dicen, empezamos a escribir el libreto arriba del escenario. Y para todo esto, desde la parte mía, busqué algún tipo de recomendación, fundamentalmente de la Organización Mundial de la Salud, para saber si la línea por lo que habíamos tomado tenía el mismo sentido que las recomendaciones mundiales. Y en ese sentido, nos fuimos a la Organización Mundial de la Salud, donde tiene las recomendaciones para todo lo que es la organización de un servicio de emergencias prehospitalario. Se enfoca en 4 componentes fundamentales, que yo ahora se los voy a pasar a detallar. Gestión del llamado y el despacho. Esta primera parte es una de las partes más importantes. Ustedes saben que la atención prehospitalaria comienza al recibir el llamado telefónico, no cuando la dotación toma contacto con el paciente. ¿Por qué? Porque aquí es donde empieza el primer triage. Vamos a definir si el caso es sospechoso o no, en este caso en particular, que estamos hablando de coronavirus. Vamos a estratificar el riesgo inicial y este call center va a definir, este operador va a definir cuál es el mejor recurso que debería ir a ver este paciente, tanto por geolocalización como por composición de complejidad del móvil. La gestión del llamado tiene estos 4 puntos fundamentales: la identificación del paciente, que es algo sumamente importante, y el contexto de dónde se encuentra el paciente. La asignación del recurso es otra de las responsabilidades. No puede mandar un móvil de baja o mediana complejidad para un paciente que es moderado o crítico, y al revés tampoco. La comunicación y la coordinación con la cobertura médica y el centro receptor, esto es algo muy importante que se va a repetir en todos los eslabones, digamos. El receptor tiene que tener una coordinación con la dotación que está en la calle, con el hospital que lo va a recibir, y con la cobertura médica que pueda haber pasado este servicio, o con el paciente en el caso que no tenga una cobertura. Y toda la comunicación que pase tiene que ser lo más correcto posible para el equipo de salud, porque el equipo de salud inicialmente se va a basar en el triage que hizo una tercera persona, ¿ok? El operador en este caso. Acá empezamos con una segunda etapa, que son las tareas previas al traslado y cuando el servicio de emergencias va a tomar contacto con el paciente. Esta primera sigla que aparece acá, que dice DAR, es que muchas veces puede pasar que quien nos alerte de una situación no sea un equipo de salud, sino que puede ser un bombero, puede ser fuerzas de seguridad, o puede ser un primer respondiente. Esto significa que esta persona, el operador, le va a tener que decir: vos tenés que detectar, tenés que aislar y nos tenés que reportar. Digamos, es importante que un primer respondiente, un bombero, una fuerza de seguridad o cualquier otra persona, ante una situación en donde vea un caso sospechoso, tiene que generar un distanciamiento de ese paciente y generar un reporte inmediato. El segundo renglón habla de los equipos de protección personal. Esto es un tema sumamente crítico, difundido e importante. Claramente, ustedes saben que, igual yo ahora se los voy a decir más adelante, pero dentro de un orden de prioridades, claramente el equipo de salud es lo primero, y si yo no le brindo un equipo de protección personal y no cuenta con él, no sabe dónde está y no tiene la cantidad que corresponde, estoy en una grave infracción. Y más allá de eso, el equipo de salud tiene que haber tenido una capacitación de cómo debe colocarlo y cómo debe retirarlo. En tercer escalón, nosotros dispusimos que nuestras dotaciones van a ser un segundo triage, van a ser un triage telefónico con el paciente antes del arribo al domicilio. Muchas veces cuentan con el teléfono y muchas otras veces el paciente no tiene teléfono y tenemos que llegar hasta el domicilio, mantener una distancia correcta y rechequear que el triage inicial sea el correcto, ¿ok? Tenemos que intentar de que mantengan medidas de higiene frecuente las dotaciones. Tenemos que lograr reducir la mayor cantidad posible del personal en contacto con el paciente sospechoso o confirmado. Y tenemos que hacer mucho hincapié en el retiro correcto de los equipos de protección del personal, ¿ok? Esta es un checklist que es universal, cada uno lo va a ir armando un poco a medida, lo va a customizar en función de su lugar de trabajo, pero este es un checklist que sirve tanto para la gestión de llamada, para el primer respondiente, para el equipo médico propiamente, para la administración y para la finalización del traslado. Nosotros esto lo vemos útil. Perdón, a ver, me interrumpo porque hay un niño hablando. Iriana Colombo, ¿a dónde está Iriana?
No estoy. Bueno, ¿sigo? Pasamos a la tercera parte, que sería el transporte terrestre, porque no me voy a meter con el aéreo ni con el ¿Me dejás pagar el transporte. colegio? No, espera, quiero saber si aparezco, porque si aparezco así, En este me muero. punto, ¿alguien puede hacer apagar el teléfono? 11, el micrófono. Ahí está. Bueno. En el transporte terrestre, en este punto, tenemos que tener fundamentalmente un personal capacitado. Esta fue también un gran desafío, porque las capacitaciones dejaron de ser como eran antes. No podemos tener 20 personas haciendo una capacitación, sino que tuvimos que disponer de métodos virtuales, cuando son cosas sumamente prácticas, de una capacitación casi diaria, porque ustedes saben que la información es tan dinámica que permanentemente por ahí tenemos que ir actualizando un montón de situaciones de capacitación. En este punto dispusimos de 4 médicos que están en el call center de manera permanente las 24 horas para dar un soporte desde lo técnico y desde lo emocional a las dotaciones que están en la calle. Y otro de los puntos importantes es esto que yo les decía antes, lo importante de tener la cantidad de insumos que corresponden y los que corresponden para cada situación. Otro de los puntos en esta situación son las vías de comunicación. Es muy importante que tanto el call center como las dotaciones tengan varias vías de comunicación, teléfono, radio, y que tengan los teléfonos tanto del centro donde van a derivar, de las fuerzas de seguridad, de la cobertura médica y del call center por cualquier situación que pueda cambiar durante el traslado. Los móviles van a tener que utilizar siempre la ruta más directa y segura. Esto es en función de llegar lo más pronto posible y reducir en lo máximo el contacto y la exposición de las dotaciones. Tenemos que restringir los acompañantes. Va a haber situaciones que son muy particulares, en pacientes pediátricos, en pacientes psiquiátricos y en otras situaciones. Y este puntito que yo les pongo siguiente, que son las pertenencias de los pacientes, los tenemos que tomar como material contaminado, así que vamos a tener que tomarlo como un material, como un residuo patogénico y utilizarlo en las bolsas rojas, bien cerradas, para que no contaminen ninguna parte del móvil. Los móviles tienen que estar bien ventilados. Ustedes saben que, si es posible, tengan una ventilación directa, que no tengan una recirculación de aire acondicionado, y que las cabinas del conductor médico tienen que estar bien separadas del quirófano de la ambulancia. La prenotificación, como en todas las patologías, es una de las cuestiones más importantes y que cambian muchas veces el pronóstico de todas las situaciones. Que yo prenotifique y le explique al centro que me va a recibir el paciente cómo está llegando el paciente, cuál es el contexto del paciente, va a ser una transferencia hospitalaria mucho más rápida, mucho más ágil y mucho más correcta. La atención del paciente durante el traslado, yo acá no voy a hacer tanto hincapié, porque seguramente en la próxima charla se va a hablar bien específicamente de esto, pero sí quiero dejar algunas pautas, fundamentalmente qué es lo que dice la evidencia y lo que dice esta recomendación de la Organización Mundial de la Salud. Desde ya que la evaluación inicial siempre es la estabilidad del paciente, ¿ok? El paciente tiene que trasladarse con barbijo quirúrgico. Es muy importante hacer la estratificación de riesgo del paciente, más allá de la estratificación que haya hecho mi operador de call center. Ustedes saben que la estratificación de riesgo se hace con 2 grandes criterios. Un criterio clínico, que va a estratificar el estado de conciencia del paciente, el síntoma de disnea y frecuencia respiratoria, y un criterio de comorbilidades en un paciente que sea mayor o menor de 65 años y que no tenga ninguna enfermedad crónica o inmunosupresión. Si no cumple con ninguno de estos criterios, será un paciente leve, si no, será un moderado grave. Esto es importante también porque de esta manera yo voy a saber qué voy a tener que utilizar en el traslado o qué podría llegar a utilizar en el traslado, y que es algo que tengo que ya haber dejado separado y no estar abriendo los gabinetes de una ambulancia. Mientras, si yo sé que el paciente es moderado o grave, ya voy a dejar las máscaras que tenga que utilizar, el oxígeno que tenga que utilizar, lo que me parezca correspondiente para este paciente, y que no tenga que estar después abriendo gabinetes y pudiendo contaminar y tener que hacer un tipo de desinfección distinta a los protocolos habituales. ¿Ok? Cuando termina el traslado, retirar los materiales contaminados. Luego de que yo me
Luego me voy a retirar el equipo de protección personal. Nunca me voy a retirar primero el equipo y después los materiales, porque si no, todo lo bien que hice hasta ese momento lo voy a desperdiciar por haberme retirado el equipo de protección previamente. Desde ya que el retiro del equipo de protección tiene que ser correcto y secuencial, para eso tiene que haber una capacitación, una demostración, y tenemos que hacer un seguimiento, es un indicador de calidad en el prehospitalario. Tenemos que definir un área de desinfección, que esto muchas veces va a ser muy particular para cada uno de los lugares donde nos toque trabajar. Cada uno va a tener un protocolo de desinfección. Ustedes saben que hay recomendaciones con lavandina, con diluciones de alcohol. Nosotros, en nuestra empresa en particular, trabajamos con amonios cuaternarios. Y un último punto, documentar todo. Nosotros hemos definido que la documentación es, luego de finalizar el traslado, luego de haber decontaminado todo el móvil, muchas veces se hace ya en la base, para no tener ningún tipo de contaminación, para hacerle firmar al paciente, al familiar o al centro receptor. La documentación es muy importante en tiempo real para saber y para poder generar una estadística y fundamentalmente para hacer un análisis posterior de todo lo que hicimos ahora, estaba bien o no, y si en la próxima pandemia esto nos sirve o nos sirve para decir todo lo que hicimos estaba mal. ¿Okay? Estas son algunas figuritas que nosotros le ponemos a todas las dotaciones en las bases y en los móviles, para que ellos tengan permanentemente una guía de cómo es la colocación, el retiro de los equipos de protección, y cómo es el procedimiento de desinfección con lo que nosotros contamos en particular. ¿Okay? Para cerrar, creo que con el tiempo vengo bastante bien. Unas mínimas conclusiones. Es muy importante la capacidad de actuación frente a condiciones hostiles, y en este punto me refiero a condiciones hostiles a que nos tocó enfrentar una pandemia para la que quizás no todos estábamos preparados en infraestructura, no tenemos la bibliografía o no tenemos la prevalencia de esta enfermedad, pero tuvimos que tomar decisiones sumamente importantes, y es en estas situaciones donde las decisiones hay que tomarlas. Hay que generar un orden de prioridades. En mi orden de prioridades el equipo de salud está primero, desde ya que los pacientes, que son nuestro norte siempre, y los costos van a quedar por debajo. Tenemos que basarnos en la información basada en la evidencia científica y salirnos de los chats que pueden decir cualquier cosa o de los diarios. La capacitación y el apoyo al personal de salud es algo, pero sumamente crítico. El trabajo en equipo y en red. No es algo nuevo, no es algo... no descubrí nada con esto, pero ustedes saben que nosotros vivimos en la Argentina en un sistema de salud segmentado y fragmentado, pero que por suerte las personas que lo conformamos muchas veces logramos generar una red que no queda a la luz, pero sí logramos esto de llamarle al centro que va a recibir el paciente, explicarle lo que le va a pasar, y termina conformando una red que por ahí quizás no se ve reflejado en los libros, pero sí existe en la vida real. Y la comunicación eficaz, esto claramente siempre va a marcar seguramente el pronóstico. Si yo comunico mal las cosas, por más que tenga un equipo de protección perfecto, tenga los mejores médicos del mundo y enfermeros, si yo no hice una buena comunicación de las situaciones, en algún punto voy a cometer algún error. Para cerrar, le pongo esta pequeña frase que dijo Darwin: no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que responde mejor al cambio. Y creo que en eso estamos en este momento. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Agustín. Ahora va a tomar la palabra el doctor Juan Palavecino, médico cardiólogo, médico emergentólogo, subdirector de emergencias sanitarias de la provincia de Tucumán. Va a contar toda la experiencia de Tucumán, de cómo están haciendo para el manejo del COVID en el prehospitalario y específicamente los modos de traslado y las complejidades. Doctor Juan Palavecino, si está listo, a ver si nos escucha. Marcelo, por favor, también ten el micrófono abierto por las dudas. Sí, yo soy el plan B. Si Juan no puede dar la charla, la daría yo. Pero Juan estaba conectado, estaba arreglando con Carla. A ver si le damos un minutito.
No, Juan no está Mientras teniendo tanto, por el- audio, así que si quieren avanzar, porque evidentemente tiene un problema de conectividad con el audio de entrada. Emanuel, vení, rápido. Dale, te necesito, vení. Bueno, mientras tanto, si por el chat alguien tiene alguna pregunta para el doctor Agustín Apesteguía, por favor. Agustín, ahí te van a hacer una pregunta, la están escribiendo en el chat. Si podés liberar tu micrófono. Perfecto, perdón, ¿ahí se escucha? Sí. Sí, perfecto. Bueno, para que se me fue el chat. Acá. Ahí ya tengo la Acá. presentación. Bueno, En todo caso, las preguntas las hacemos después, Agustín, ¿te parece? dale, sí, por favor. Sí. Bien. Carla, ¿la imagen es la adecuada? ¿Cómo estamos en esto? Sí, maximicen la pantalla modo presentación y estaríamos bien. ¿Está, Carla? Ahí está perfecto. Muy bien. Marcelo, si te podés presentar, por favor. Bien. Bueno, yo soy el doctor Marcelo Bustamante, trabajo en un hospital público, en el Hospital Posadas de Buenos Aires. Soy, digamos, jefe de guardia de los días domingo y fui presidente de la Sociedad Argentina de Emergencias entre el 2014 y el 2016. Y me desempeño ahora en la SAE como el director del Comité de enfermedades infecciosas en la sala de emergencias. En la charla estuvimos, bueno, conjuntamente con el doctor Palavecino para manejar la presentación y quería avisar también que estábamos junto con el doctor Apesteguía, el doctor Savia, gente del Comité de Infecciones, armando justamente un documento que va a ser presentado en la página de la SAE en la próxima semana, casi seguro. Referido justamente a este tema de traslados. A ver. Bueno, el doctor Palavecino es el subdirector de emergencias de la provincia de Tucumán y él había armado una presentación de cómo estaba la provincia digamos, en la situación de COVID. Ellos estuvieron haciendo capacitación desde el mes de marzo, armaron protocolos y ellos tienen 125 ambulancias en las cuales cerca del 20% está medicalizada, ahora lo veremos entonces. En la provincia de Tucumán hay un total de 2.276 personas estudiadas, de los cuales se confirmaron 41. Los primeros casos estaban centralizados en el Malbrán, por lo cual, bueno, no eran, hay una diferencia allí en las muestras procesadas en Tucumán a los casos totales. Ellos tienen afluencia de personas en principio que habían ido al exterior y ahí aparecen los 33 casos importados que representan el 80% de los confirmados en la provincia de Tucumán. Casos por contacto, en la provincia hubo 8, se mantienen las normas de aislamiento de todo el país y ahora que está a cargo del gobierno, están viendo cuáles serían las modificaciones a la normativa de restricción de salidas. De los pacientes que han evolucionado favorablemente, ha habido 25 pacientes que han sido recuperados, hay 2 pacientes internados todavía, hay un volumen de 10 pacientes que están siendo manejados como ambulatorios, positivos ambulatorios, hubo 4 fallecidos y hay 113 resultados pendientes. Esto es el dato referido al día de ayer.
me comentaba el doctor Palavecino un importante volumen de los pacientes febriles lo sigue representando el dengue. Ellos están teniendo todavía temperaturas de 24 o 25 grados y eso mantiene, digamos, cabeza a cabeza la presencia de pacientes febriles y que, bueno, muchas veces requieren, por el tema del tamizado, que el personal, bueno, se viste, usa el equipo de protección y cuando se hace la evaluación clínica y digamos, las preguntas y la evaluación de caso sospechoso, se define que realmente había sido un dengue. Ellos tienen una alta incidencia en la provincia con 3.296 casos, casi 3.300. El sistema prehospitalario tiene una coordinación médica, el recurso asistencial, la dirección de emergencias maneja el 107, tiene un recurso humano de 753 agentes sanitarios, de los cuales 95 son médicos, 78 enfermeros propios y tiene 580 choferes. Hace ya varios años la provincia tuvo una provisión importante de ambulancias y tiene un importante trabajo en red que justamente depende del CIPROSA, de la Dirección de Emergencias Sanitarias de la provincia. De las ambulancias que había mencionado, 125, fíjense que 24 están medicalizadas, o sea, tienen médico en la dotación, 101 no tienen médico en la dotación, y también tienen presencia de motos. Esto es para agilizar, sobre todo en la ciudad de Tucumán, la presencia rápida del DEA. Esa es la intención con la que lo habían hecho. Tienen también un sistema de aeroevacuación y que depende también de la dirección de emergencias de la provincia. La llamada de un paciente o la llamada de un centro de asistencia para traslado de un paciente ingresa por un call center donde hay un radiooperador que bueno, recibe los datos del paciente, cataloga al paciente por el criterio de gravedad y tiene un médico coordinador que sería en definitiva el que confirma cuál es el móvil y la dotación que le corresponde a la gravedad del paciente. Y el call center se comunica con el despacho de emergencias, que es otra dependencia, y aquí sí, el despacho de emergencias es quien gestiona cuál es el móvil más cercano y cuál sería el radio de cada móvil. Esto agiliza mucho el traslado y la llegada de la ambulancia a los pacientes rojos. Específicamente para el COVID, han digamos, agregado a los signos y síntomas habituales para calificación de los pacientes la presencia de los síntomas y los criterios clínicos para COVID, y hay sistema en el cual hay medios de ambulancias que pueden realizar traslados sin presencia del médico y, digamos, un abanico de posibilidades en las cuales va el chofer y el médico o el enfermero, y en la de mayor complejidad que sería el automóvil. ¿Qué criterios utilizan? Bueno, el radiooperador confirma cuáles son los síntomas y tiene un checklist, una serie de preguntas para calificar a estos pacientes. Los síntomas que no entrañarían en principio gravedad serían dolor de garganta y anosmia y digeusia. Los síntomas moderados pueden ser fiebre y cefalea, y los síntomas graves serían la presencia de disnea, dificultad respiratoria y estado mental alterado. Con estos síntomas se hace una composición del lugar y se confirmaría cuando se evalúa con los signos que serían bueno, utilización de músculos accesorios, taquipnea con una frecuencia mayor de 24 por minuto y saturación menor a 93%.
Ante pacientes moderados y graves, sería necesario un móvil con oxígeno y medicalizado. Esta es una secuencia que ellos tienen, el escalonamiento de los pacientes. Arriba vemos bueno, una calificación con colores semejante al del triage prehospitalario, en la cual los pacientes con aislamiento domiciliario no tienen necesidad de traslado en principio, y por ahí se hará alguna asistencia en domicilio, que ya vamos a ver. El paciente verde, el A1, sería aquel que tiene aislamiento, pero que debería ser ubicado en un centro de aislamiento propio de la provincia o prestado por la provincia, ya que no tiene posibilidad de aislamiento en domicilio. Esto es lo que estamos viendo en zonas que tienen alta densidad de habitantes en la casa, con personas, con niños, con ancianos, y en donde la presencia de un paciente sospechoso o positivo sería un riesgo para la familia. El A2 es un aislamiento en el cual tiene sintomatología de leve y es sospechoso. En este caso se evalúa clínicamente y se define si puede ir al domicilio. La internación del paciente es aquel que, bueno, el paciente que tiene algún signo de gravedad o requiere oxígeno. Ningún paciente que requiere oxígeno puede ir al domicilio. Y ya los pacientes que ingresan con deterioro grave y deben ser instrumentados e intubados para áreas críticas, o los pacientes que presentan cuadros de inestabilidad hemodinámica, aunque no sea el primer efector la intubación orotraqueal. Estos serían los pacientes críticos y que se internan en las unidades de cuidados intensivos. Bueno, los requerimientos, aquí, este es un slide que también está en el gobierno de Tucumán, lo hicieron en el Ministerio de Salud, y justamente asocia cuál sería la necesidad de equipo de protección personal relacionado a la gravedad del paciente, ¿sí? El leve no tiene, en principio, generación de aerosolización, y el paciente es estable, por lo cual el equipo sería barbijo, higiene de manos y las recomendaciones generales de traslado. Y si vamos al otro extremo, es el paciente más grave y que tiene digamos, posibilidades de aerosolización, paciente crítico que deba ser ventilado en el móvil o deba ser intubado, ese requeriría bueno, el equipo de protección personal con la más alta denominación, que sería el que requiere la máscara N95, las gafas, y bueno, ahora ya lo estamos viendo. Aquí está, para recordar justamente cuáles son los procedimientos que generan aerosoles, de los cuales en el ámbito prehospitalario, en la ambulancia, tenemos muchos. Puede ser una función del sistema prehospitalario el de ir a hisopar a pacientes al domicilio. Esto seguramente sucederá dependiendo, bueno, el área y los protocolos de cada región, pero sucederá cuando tengamos la capacidad hospitalaria llena y el paciente tenga algún problema para traslado. Esto también lo vamos a ver ahora. Pacientes que requieran intubación, pacientes con resucitación cardiopulmonar, pacientes que requieren aspiración de secreciones, o pacientes que deban ser intubados. Estos son los que dentro del sistema prehospitalario tenemos como generadores de aerosoles. Aquí figura en este slide la presencia de la nebulización, que recordemos que está contraindicada porque tiene una gran capacidad de dispersión de partículas con capacidad contaminante. Los equipos, aquí la provincia los pone como equipos de protección individual, y el tipo A estaría, digamos, conformado por camisolín, barbijo quirúrgico,
cubrebotas, cofia, antiparras. Lo de las antiparras, tengamos también la secuencia que incluye la máscara, el protector de máscara. Y el equipo de protección individual B sería el de más alta, digamos, capacidad filtrante, y que incluye el equipo Tyvek o mono, ¿no? El que tiene el cierre y se cierra con capucha, el barbijo N95 por fuera del barbijo quirúrgico, ya de eso estuvo hablando la doctora Adelaida Goldman en la primera charla, en la presencia de antiparras y la máscara, doble par de guantes y también cubrebotas. Justamente, bueno, esto está relacionado a la posibilidad de que el paciente pueda requerir algún procedimiento de aerosolización. Aquí vemos en el gráfico, bueno, los distintos equipos, sin contacto con pacientes, sin riesgos de exposición, antiparras, si es que va a estar a menos de 1 metro, barbijo quirúrgico común, camisolín de contacto y guantes. Esto, por ejemplo, podría ser el equipo del chofer. Si va a haber contacto con pacientes y riesgo de exposición a fluidos, pero no aerosolización, sería antiparras, barbijo quirúrgico, camisolín hidrorrepelente y guantes. Este sería, por ejemplo, el enfermero o el médico que fuera acompañando al paciente siempre y cuando pueda mantener una distancia mayor de 1 metro. Y si hubiera peligro de, o sea, si el traslado se efectuara sobre pacientes ventilados o un paciente que inminentemente debe ser intubado, pacientes críticos, donde se incluye posiblemente la maniobra con aerosoles, bueno, aquí ya tiene que ir con el equipo completo, el equipo de protección individual B, con, como ustedes ven aquí, el mono, con el cierre con capucha, el total face, la máscara transparente, tiene antiparras, tiene el N95, el respirador N95, y tiene bueno, guantes y está cerrado completamente. Las maniobras con aerosolización, a pesar que uno tenga el equipo completo, hay que intentar minimizarlas y reducirlas en el viaje, en el trayecto y en el paciente que está dentro del habitáculo. Y aquí hago una salvedad, justamente la resucitación cardiopulmonar y la intubación orotraqueal, ¿sí? En el paciente que tenga un sensor alternante, que esté con altas concentraciones o alta necesidad de oxígeno, que use músculos accesorios, habrá que valorarlo muy bien, digamos, si vamos a hacer un traslado interhospitalario, sobre todo de intubarlo precozmente y no necesitar intubarlo en el viaje, ya que los lugares o el espacio físico en el viaje es muy reducido, y si uno tiene un medio hospitalario y está en la duda si lo intuba o no al paciente, vamos a tener más compañeros que nos puedan ayudar, y esto es una intubación dificultosa. Hay que, bueno, el manejo de vía aérea será una charla que vamos a tener en los próximos encuentros. Los protocolos de equipo de protección, la recomendación general que también tiene el CIPROSA, el gobierno de Tucumán, la dirección de emergencia, sería evitar y reducir al mínimo posible el contacto con el paciente. Si el paciente camina, tiene buena saturación, él mismo debería subir por sí solo al móvil y mantenerse aislado del personal. Esto es una de las cosas que habló el doctor Agustín recién, y que es importante tener en cuenta, intentar reducir la exposición del personal innecesariamente, ¿sí? El paciente debe llevar barbijo quirúrgico. Esto recordemos que también se hace si el paciente está con cánula nasal o con la máscara con reservorio. Estos dos son los únicos procedimientos de oxigenación que han demostrado tener menos aerosolización y menos difusión de partículas. Recuerden que las que tienen
efecto Venturi no deberían ser utilizadas y los nebulizadores menos. En la medida de lo posible, trasladar solo al paciente, esto es sin familiares, que también lo dijo recién Agustín. En los pacientes pediátricos habrá una disposición especial. Si el paciente está estable, debería sentarse en la mitad de la camilla, hacia la parte posterior, y, digamos, si hay que acompañarlo, mantener la mayor distancia posible con el médico o el enfermero que esté en la misma cabina. Si el paciente está estable y no requiere monitoreo, el personal, digamos, que había ido en la ambulancia puede ir en la cabina con el chofer. Recordemos que las ambulancias deberían tener las cabinas separadas, el lugar, el habitáculo del paciente por un lado y el del chofer por otro. Hay algunos que tienen, bueno, una puerta, eso tiene que estar clausurada y sellada con nylon, y, bueno, digamos, debería mantenerse la posibilidad de mantener ventilado el habitáculo del paciente. De ser posible, mantener el distanciamiento mayor a 2 metros, cosa que esto es difícil en una ambulancia, pero cuando el paciente está en el domicilio por subir, se puede mantener. En caso de ser necesario intubar al paciente, bueno, recuerden que esto deberíamos preverlo antes de subir al paciente al habitáculo, y la historia clínica debería ser completada después del traslado, no requiere necesariamente la firma del paciente o del familiar. Esto por la posibilidad de contaminación del papel, que es un medio que transmite también el COVID. Tenemos así un escenario en el cual hay varias posibilidades de traslado. Uno es el traslado sin asistencia, o sea, la condición clínica del paciente será estable, no requiere oxígeno, el equipo de protección individual sería el básico, ¿sí? El que mencionamos recién para el chofer. La dotación es solo dada por el chofer y la complejidad que requiere es muy baja. Estos son pacientes que, por ejemplo, fueron hisopados en el hospital y tienen que ser trasladados al domicilio. Los lleva el hospital o el sistema del SAME o el equipo de la dirección de emergencias, y evitamos el contacto del chofer. El paciente fue evaluado, se saturó, no tiene ninguna indicación para quedarse internado, y el paciente es llevado a su domicilio por la ambulancia. Esto, para que quede claro, sería como un taxi sanitario, ¿sí? Esto no necesariamente necesita la asistencia de un enfermero siquiera. La técnica de hisopado puede ser una de las cosas que tengamos que hacer. Recuerden que el hisopado es un procedimiento de aerosolización, o sea, el médico o el técnico de laboratorio que realice el hisopado en domicilio irá en el habitáculo digamos, de la ambulancia con el chofer, no tiene problema al llegar al domicilio, y el móvil no requiere oxígeno. Cuando vaya a realizar el hisopado, sí, se cambia, y debería ser asistido en este procedimiento sobre todo, de cambiarse en un momento, pero el de desvestirse principalmente por el chofer. O sea que los dos tienen que estar entrenados, porque justamente es el momento más vulnerable donde podemos tener algún error y contaminarse el personal. La dotación sería, por un lado, el chofer y el médico o el técnico que realice el hisopado, y la complejidad es baja, porque no necesariamente tiene que estar, digamos, el móvil con gran cantidad de aparatos, ni monitoreo, ni oxígeno. Lo que sí, la complejidad sería importante en cuanto al traslado de la muestra, que tiene que ser en condiciones adecuadas, es una muestra biológica, y el equipo de protección de aerosolización por el procedimiento del hisopado en sí. Hisopado nasal e hisopado de fauce. Los traslados con asistencia mínima serían aquellos pacientes con evaluación que requieran evaluación o traslado interhospitalario. Estos tienen un requerimiento de oxígeno porque están saturando menos del 93%.
el sensorio está conservado y la frecuencia respiratoria es menor a 24. Estos pacientes, si bien requieren de oxígeno, no habría ninguna causa, ninguna sospecha de que puedan empeorar su estado clínico durante la duración del traslado, ¿sí? Si hubiera sospecha de que puede empeorar su estado, debería cambiarse el móvil e ir a un móvil de cuidados intensivos, ¿sí? El requerimiento de oxígeno se va a dar por cánula o máscara con reservorio, recordemos. En los dos procedimientos, por las dos modalidades, se coloca el barbijo por encima de la cánula. El equipo de protección es un equipo A, el equipo de protección individual es el A, y la dotación es de chofer, médico y enfermero. La cabina separada, y el médico enfermero debería, dependiendo los protocolos, puede ir en el asiento de adelante con el chofer, si es que el paciente está estable y lo permite su protocolo, y nosotros sugerimos que el médico o el enfermero vaya con el paciente, ya que suelen ser pacientes inestables. La complejidad igualmente de este tipo de traslado es baja. La asistencia o visita médica domiciliaria, esto puede ser necesario también en pacientes que tienen seguimiento telefónico para confirmar el estado clínico, ¿sí? Este no es un móvil que está programado para trasladar al paciente. Va a evaluar algún tema puntual y no se prevé, en principio, aerosolización, ¿sí? O sea, no son pacientes que vayan a ser intubados ni hisopados. Igualmente, el móvil debería ir provisto con oxígeno y algún equipo de asistencia, por si el médico ve algún cuadro que pueda requerir internación, y puede ser utilizado el móvil para el traslado. Entonces, el requerimiento de oxígeno sí, es eventual. El equipo de protección individual es el A, o sea, el médico y el chofer tendrían este equipo no para aerosolización, una máscara quirúrgica sería suficiente, y la complejidad es intermedia. Si lo merita el caso y el estado del paciente se puede trasladar al hospital, lo trasladaría en ese móvil, y si se encuentra con un paciente con peor estado y peores condiciones o inestabilidad, debe llamar para el traslado a la unidad coronaria, unidad de cuidados intensivos móvil. Y por último está el paciente crítico. Estos son pacientes que tienen condiciones de traslado interhospitalario, de UCI a UCI, o de emergencias a una unidad de cuidados intensivos. Pueden ser pacientes que estén en respirador y requieren monitoreo continuo y bomba de infusión continua. Aquí también encontramos los pacientes críticos que por ahí tienen inotrópicos y no se los intubó todavía. La sugerencia nuestra es que se evalúe la distancia del traslado y se evalúe muy bien a ese paciente, porque realmente es un gran problema y hay alto riesgo para el paciente que tenga que ser intubado en el traslado, ¿sí? Riesgo para sí, por sobrevenir un paro, es una intubación dificultosa, y riesgo para el personal que lo asiste. El personal asistente aquí será el chofer, que puede ayudar con la camilla y por eso requiere un equipo de protección individual A, y el médico y enfermero, que tendrán que ir en el habitáculo por un paciente grave, y estos requieren el respirador N95 y equipo de protección B. La complejidad es muy alta y hay que valorar aquí justamente los criterios de transporte de los pacientes críticos, ¿sí? Si el paciente estaba en prono, debe ubicarse en decúbito supino, por lo menos 3 horas antes del traslado, y tener gasometría adecuada. No se puede trasladar a un paciente que no tiene saturación por lo menos del 90%, o que tiene alto requerimiento de PIB. Esto es muy difícil lograrlo con los respiradores de traslado. En esto justamente nos vamos a explayar en la publicación que hagamos del documento. Este es un resumen de lo que hablamos recién. Esto puede estar, digamos, en la
en la oficina de despacho para recordarlo y adecuar el tipo de traslado. Y, digamos, para terminar, nosotros queríamos tener en claro que este cambio de paradigma del que hablaba recién el doctor Apesteguía se refiere a una nueva modalidad de asistencia en la cual la calidad de atención, la seguridad del paciente, por la que siempre bregamos, pero que no exponía al personal asistente, no exponía al personal de salud, un edema agudo de pulmón, un paciente con un síndrome coronario agudo. Bueno, en esto íbamos, y toda la energía y todo digamos, nuestros gestos estaban orientados a la calidad de atención del paciente. Mientras que aquí ahora tenemos que tener en cuenta que podemos contaminarnos y contagiarnos. Esto también se puede trasladar a nuestros compañeros de trabajo y a nuestras familias. Entonces, aquí aparece una nueva alarma en la asistencia del paciente, que es la seguridad del personal sanitario y minimizar la exposición. Esta seguridad del personal sanitario, si bien depende de los jefes de servicio, los coordinadores y quienes gestionan los equipos de protección, también depende individualmente de cada uno. Y también depende de, si encuentro algún error en algún compañero, poder hacérselo notar, y así estamos defendiéndonos entre todos, ¿sí? Esto tiene que ver, por ejemplo, con el uso del barbijo, reducir los horarios y las reuniones en las guardias. Entonces, desglosando esto, la calidad de atención del paciente y la seguridad tiene que ver con la actualización de los protocolos. Muchas de los protocolos y las guías que se presentan hoy en día no están dirigidas solamente al SARS-CoV-2, sino dependen de lo que aprendimos con el H1N1 y el SARS-CoV-1, ¿sí? Por ejemplo, la aerosolización. Estos protocolos deben ser emitidos por sociedades científicas y se basan en los registros de la OMS, del CDC y los que tenemos en el Ministerio de Salud. Esos protocolos no solo tienen que estar hechos, sino tienen que estar bajados al personal, y hay que ver, no solo hay que enseñárselos, sino hay que tener alguna pesquisa y algún efecto docente evaluativo para saber si se está implementando y saber si lo conocen. Los procedimientos tienen que ser lo más seguro posible, y esto es lo que depende, digamos, también para no contaminar a un paciente sospechoso con alguno que es positivo, por lo menos mientras la pandemia no nos obliga a altos volúmenes de pacientes. Entonces tenemos que tener en las guardias un sector para los pacientes no respiratorios, sino febriles, y otro, el sector para los pacientes febriles, y entre paciente y paciente tener un correcto lavado del equipo biomédico que se utilizó y de las ambulancias. Y tener un personal capacitado, ¿sí? En este momento es posible que por la reducción del personal, por las comorbilidades o por licencias que haya presentado, hayamos hayamos tenido la necesidad de incorporar personal nuevo. Bueno, el personal tiene que ser capacitado y tiene que trabajar al principio al lado de los que tienen más experiencia. Esto de la capacitación del personal es una necesidad, no solo de seguridad del personal, sino de asistencia de calidad al paciente. Y en lo que respecta a la seguridad del personal sanitario, bueno, la exposición es la indispensable en número de agentes que asisten al paciente y en el tiempo que dispensamos en cada gesto. No hay que estar mucho tiempo con el paciente puede estar conectado con el celular y recibir la información que necesite, recibir inclusive apoyo psicológico por el celular. En esto hay, digamos, equipos que los incluyen a los psicólogos frente al estrés. Recordemos que esto es algo estigmatizante y que el paciente se sienta aislado. Equipo de protección
personal adecuados a cada gesto, ni de más ni de menos, ¿sí? Utilizar de más podrá hacer que nos asegure o tengamos la sensación de mayor seguridad, pero lamentablemente cuando tengamos el incremento de la curva y asistencia de pacientes, nos vamos a ver en la triste realidad que no vamos a tener equipos porque los usamos cuando no hacían falta. En esto hay protocolos avalados por el CDC y por la OMS, en las cuales nos basamos en estas charlas y justamente son las que sugieren e informan cuáles son los equipos para cada momento. La capacitación del personal es fundamental, lo que estuvimos hablando hasta ahora, y protocolos de seguridad que incluyen lo que decía el doctor Apesteguía de circulación del personal, evitar que el personal contaminado pase por áreas limpias, la extracción del equipo de protección es fundamental en este caso, y sobre todo tener capacitación con simulación. Esto es lo que el doctor Juan Palavecino y digamos, la Dirección de Emergencias de Tucumán hacen a diario en la Dirección de Emergencias y en los hospitales. Están manejando la provisión del equipo, cómo se debe colocar, y arriba a la izquierda, aquí se ve una camilla con dispositivo de aislamiento propio que bueno, la Dirección de Emergencias ha adquirido y ha avalado la aparición de estas camillas, favoreciendo a un ingeniero, un bioingeniero en Tucumán, que bueno, fueron armando las camillas en base a ejemplos de afuera, pero esto es producción local. La secuencia de bueno, intubación, todas las maniobras se simulan y hay checklist del personal de cuáles son las capacitaciones que ha tenido, e inclusive si ha tenido evaluaciones. Y esto es importante, que aquí lo veo y que lo resalto. Recuerden que en la ventilación con el ambú, con la bolsa resucitadora, no puede aplicarse máscara al paciente, o no debería, por el riesgo a aerosolización, y cuando intuban al paciente debe estar colocado el filtro EPA, el filtro bacteriano, y si hubiera que aspirar al paciente, la aspiración al circuito cerrado, y se ubica entre el tubo y el filtro. Este filtro es el que se ubica en el respirador en las ramas del ARN. Bien. Hasta aquí la charla. Hola a todos. ¿Me escuchan? Hola, Gonzalo. ¿Cómo va? Buenas noches a todos. Buenas noches, Hola, Agustín. Gonzalo. Buenas noches, Gastón. ¿Cómo Buenas va? noches a todos los integrantes. La verdad, súper contento por la participación. Mucha gente del interior, eso hace que nos sintamos contentos, porque significa que estamos llegando a todas partes, y que eso hace que la información no se concentre solo acá, sino que la podamos compartir entre todos. Así que súper interesante. Agustín, muy buena tu charla. Marcelo, muy buena la presentación que había hecho para vecino. Hubiese estado buena de escucharla en boca de él, pero tuviste ahí una muy buena participación de tu parte haciendo las veces de interlocutor. Así que muy bueno eso. Bueno, como les decía, contento por la participación del interior. Es interesante cómo esta enfermedad nos muestra, ¿no?, la gran diferencia geográfica de Argentina. Hay 14 provincias sin casos en los últimos días. Sin embargo, acá en el área metropolitana estamos en diferentes fases, en diferentes momentos. Así que está bueno saber qué es lo que están haciendo en cada una de las partes y seguir capacitándose para que todo salga bien. Agustín, ¿te puedo hacer una consulta con respecto a... ¿Estás escuchando ahí un segundo? Ahí sí, ahí sí. ¿Me escuchás? Bueno, con respecto a la diferencia de protocolos entre provincia y Buenos Aires y la ciudad, ¿tuvieron
algún tema importante con respecto al traslado de los pacientes y alguna cosa? O sea, sabemos que los protocolos son diferentes y por ahí... Sí, no, yo te cuento un poco la situación. Sí, quizás fue un poco más complejo para el área de conducción, para Sí. mí y para todo el equipo nuestro, porque todos los días teníamos que estar revisando para mantener la línea con las dotaciones. Nosotros, fundamentalmente los protocolos cambiaban mucho con el respecto al hisopado, a el alta del paciente, si el día 21, el día 7, si podía estar en un área extra hospitalaria o no podía estar en un área extra hospitalaria. A eso me refería, claro. En eso lo pudimos manejar bastante bien, porque fundamentalmente con las obras sociales, las prepagas o los pacientes que trabajábamos, se lograba coordinar de una manera unificada por ahí, tratar de hacer un mix de los protocolos para no tener tantas diferencias. Pero fundamentalmente en el paciente moderado grave, que por ahí es donde uno más tiene miedo de meter la pata o de hacer algo que no tiene que hacer, que son los menos, por suerte, por el momento, no tuvimos ningún tipo de inconveniente con los protocolos. Sí, lo único, gracias por las felicitaciones, y como experto recomendador del presidente, te solicito como un humilde médico que cuando sacan los protocolos, no los saquen a las 8 de la noche, 9, sino que los hagan a la mañana. Es mucho más fácil para todos. Si no, a las 10 de la noche le tengo que pasar a todos los médicos que cambió el protocolo y me matan. Sí, convengamos que ahí no tenemos nada que ver, o sea, nosotros... sí, es verdad, nos pasa a todos, ¿eh? Nos pasa Sí, a sí. todos. Los protocolos salen a las 9 de la noche y tenemos que Sí, empezar a avisar, a cambiar los calls, los operadores. Che, se agregó un criterio, se sacó otro. Ahora todos los pacientes de residente geriátrico. Esa es una situación compleja. Nosotros tenemos mucho de eso. Yo esto quizás no es tan académico lo que te voy a decir, pero como la información es tan dinámica, uno muchas veces plantea un escenario, o el peor escenario, y se adelanta un poco a lo que se va a notificar posteriormente. Por eso nosotros, desde el lugar nuestro, el geriátrico ya lo manejábamos como un lugar, como un criterio de probable contagio desde hace un mes, y cada vez que ingresábamos a un geriátrico, ingresaba uno de la dotación con el equipo de protección personal. Y hacíamos las denuncias al SAME o al 148 en provincia y al equipo de epidemiología para que haga un seguimiento más allá del paciente que yo sacara, para que tuvieran conocimiento de la situación. buenísimo, buenísimo. Ahí en el chat, bueno, insisto de nuevo en felicitar a toda la gente del interior. Me encanta ver todo el interior reunido en este momento. Es súper importante que estemos todos trabajando juntos y que haya una interacción. Había alguien que había dicho que la SAE no valora a los técnicos y para nada, no es para nada la idea de la SAE, al contrario, lo que sabemos que no hay una legislación nacional sobre el técnico de emergencia. Ojalá en algún momento la haya y la tengamos, no sé qué dije, pero por ahora no. Entonces, si bien a veces ponemos o adecuamos la presentación a la intervención del técnico, actualmente en la mayoría de los lugares los técnicos no están avalados, por lo cual, pero eso no significa que la SAE no los tenga en cuenta. Es más, siempre en nuestros congresos y en nuestras participaciones están invitados y siempre recibimos mucha repercusión y mucha devolución de parte de ellos. Así que bueno, yo por mi parte los felicito de nuevo, estoy súper contento con la convocatoria. Todos los viernes seguimos haciendo estos encuentros para sacarnos las dudas, para trabajar juntos, para hacer que las cosas funcionen, para hacer que los médicos de emergencia sean reconocidos en todas partes, y para eso tenemos que seguir haciendo estas cosas, ¿no? Para crecer, para mostrarnos, para demostrarle a toda la sociedad que los médicos de emergencia somos una parte súper importante en el rol del sistema de salud. Desde la recepción del paciente, desde la búsqueda del paciente hasta la derivación a cada uno de los sectores. Así que, de nuevo, felicitaciones, muchas gracias. Gracias, Marcelo, por la organización de este webinar. Gracias, Gastón, por prestarnos también esta parte del prehospitalario, que es tu ámbito, pero está bueno que hayas podido cederlo a esta gente. Así que bueno. Nada, un saludo a todos y los dejo terminar, Marcelo, con la presentación, así das el cierre a esto. Muchas gracias de nuevo.
Bueno, gracias, Gonzalo. En realidad, lo que quería, digamos, recalcar es que nosotros estamos abiertos a la recepción de socios y de, digamos, médicos para que quieran integrar el comité de infecciones en emergencias. Nuestra intención fue colaborar y en la página hay, digamos, links que referimos a no solo a la actualización de, digamos, el tratamiento, las modalidades de intubación, que eso está en la página de SAE en general, sino en el nuestro hay algo dirigido a la gestión. Esto es, si alguien está intentando armar, o por eso esas primeras charlas que tenemos, ¿no? Si alguien quiere armar o un servicio de emergencias y prepararlo para la incidencia de COVID, hace casi 25 días tuvimos un link a protocolos y documentos del CDC y de la OMS. Agustín mostró una planilla para evaluar bueno, cómo se está haciendo la gestión día a día del COVID, y eso también sale de la demanda de la OMS. Y bueno, esto tiene actualización continua, por eso es importante que no hay verdades todavía en tapa dura, sino que estamos todos aprendiendo de esto, y no es faltar a la verdad, sino tener cada vez más evidencia para poder, bueno, avalar científicamente lo que estamos haciendo día a día y no cometer errores. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta más, no sé, Gonzalo. No, yo por mi parte no. Gastón, ¿estás por ahí? ¿Quieres hacer alguna aclaración más? Hola, sí, va a haber muchas más conferencias. Nos gustaría que la gente de interior de otro país que nos escriban, si quieren contar su experiencia o algún caso, algún escenario, nos escriban a los mails para darles un tiempo también en las conferencias que vamos a hacer de acá al resto del año. Buenísimo. Nada más, gracias a todos. No sé si ¿Alguna otra pregunta? No sé si tenemos tiempo para contestar, Gonzalo, o si das por cerrada la charla. No sé, porque empezamos tarde, tuvimos dificultades técnicas. Y son 8:20, tratamos de por ahí dejarlas escritas, total, las charlas quedan grabadas. Si quieren alguna en especial puntual, hacer hincapié. No sé si vos lees las preguntas, porque yo no las tengo. Sí. Pará. Bueno, vía aérea se dio una parte y una parte guardada, así que va a haber traslado aéreo sanitario. Es un tema que está pendiente por ahí, no lo hemos tocado actualmente, pero no sé si con COVID vamos a hacer o se podrá hacer traslado, pero bueno, es una posibilidad. Con respecto a los filtros, siempre es mejor usarlos en todos los lugares que se pueda. Si se refiere al filtro EPA, el filtro EPA es el que estaba entre el tubo y la bolsa resucitadora. Ese Sí. tiene que ser un componente importante en la reanimación, tanto como la máscara o el respirador, digamos. Todo paciente que se instrumente la vía aérea, inclusive cuando se desconecta y se conecta el ambú o el respirador, tiene que haber una coger cerrando el tubo para evitar aerosolización. Ok. Sí, perdón, yo meto una pastillita. Nosotros eso habitualmente lo utilizamos en los pacientes que van ventilados y con respirador, y con esta nueva situación tuvimos que poner 10 filtros en cada bolso de vía aérea en todos los móviles, porque cualquier paciente que tengan que poner máscara resucitadora o lo que fuese, tienen que utilizar el filtro. Y en los respiradores hay una discusión si poner uno solo o si se ponen en rama expiratoria, inspiratoria y en el inicio. Es una discusión que tiene que ver con los costos también, ¿no? Pero bueno. Y, y recordemos que la bolsa resucitadora no debería ser utilizada para ventilar al paciente con presión positiva si no hubiera otra posibilidad
debe ser utilizada con dos operadores, uno que sujetaba la máscara Totalmente. y otro que lo ventilaba, ¿sí? Totalmente. Pero Es una realmente recomendación fuerte. es un gesto temerario y que realmente trae gran aerosolización, o sea, compromete o pone en riesgo al personal que lo asiste. Sí, bueno, la mayoría de las preguntas son con respecto a intubación y al uso de los filtros, así que están más o menos respondidas. Yo creo que estamos en condiciones de poder cerrar, la verdad. Tuvimos un récord de 137, fue el máximo de participantes, así que la verdad que más que contento. Los invitamos a todos a participar de ASAE. Visiten nuestra página, están todas las cosas que hemos estado viendo en el último tiempo y algunas experiencias de otros países también, así que eso está muy bueno. Y nada, muchas gracias de nuevo. Gastón, ¿querés cerrar de alguna forma? Así ya... preguntan de máscara laringia. Es un tema. Ese es un tema, tal cual. Todavía, si bien la AJA lo recomienda como una modalidad que puede ser utilizada en reanimación, los anestesistas lo ponen en tela de juicio, si bien en realidad con el grupo estuvimos buscando mucho, a ver si encontrábamos algo de aerosolización con máscara laringia, y no encontramos nada serio, pero sí recomendaciones de anestesistas que no usen máscara laringia en lo posible, y el AJA que lo avala para el RCP. Pero que tampoco tiene aval, cuando uno busca la bibliografía de esa recomendación, no la encuentra. En realidad la evidencia es parcial, como decíamos del principio, digamos, porque nos falta tiempo, pero es verdad que en algún punto, cuando hablamos de la intubación de secuencia rápida, una de las cuestiones, más allá del cambio de las drogas o de la utilización de las drogas, te hablan de que tenemos que tener plan A, plan B y plan C, por si falla la primera intubación, tener un plan B, y el plan B, la Sociedad de Anestesio plantea, o planteó en algún momento y puso en sus protocolos de la secuencia de intubación rápida, la máscara laringia. Pero la verdad es que creo que nos falta tiempo para definir si es una recomendación fuerte o no. Esta es una secuencia de intubación rápida especial. No es la secuencia habitual a la que estamos siempre acostumbrados a los emergentólogos. Totalmente. Claro. Sí. Sí, si es posible, intubación en prehospitalario sería ideal que no, por el tema de las condiciones. Pero bueno, o sea, todos sabemos que a veces es necesario. Y va a depender del lugar y de la distancia. De la distancia. Y si no funciona, o sea, siempre, como decimos, antes que otra cosa, y tenemos máscara de laringia y sabemos cómo utilizarla, hacemos máscara de laringia porque tenemos que de alguna forma oxigenar al paciente y sabemos que de esa forma, por lo pronto, lo vamos a oxigenar. Pero ahí es fundamental el equipo de protección personal adecuado siempre, en todo momento. Así que eso lo diría como corolario. Claro, tal cual. Yo antes que Gastón cierre, perdón, antes que Gastón cierre, le quiero agradecer a Gastón fundamentalmente por el espacio que nos dio, porque nos metimos un poco en sus tópicos de referencia, es un experto. A Marcelo, gracias por el lugar también, y a vos, Gonza, y a toda la SAE, y fundamentalmente a la gente que se conecta y que le pone pilas para poder escucharnos. Nosotros tampoco somos unos genios, quizás podemos hablar con un poquito de más experiencia o de mucho volumen de cosas, pero esto es lo fundamental, digamos. Sin el público del otro lado, todo lo que nosotros digamos no tiene ningún sentido. Gracias a todos. Bueno, gracias a todos. Les pido por favor que por mail manden a la SAE qué temas quieren tocar del prehospitalario en relación al COVID en las próximas conferencias, y si hay alguna provincia o algún país que quieren mostrar algún caso, escenario o su experiencia, también le vamos a dar chance para que puedan disertar. Gracias a todos. Bueno, Gonzalo, como presidente de la sociedad, si podés cerrar, y bueno, saludos para todos. No, lo mío es solamente presencial, seguir aprendiendo, escuchando a ustedes. Gracias por el esfuerzo. Marcelo, gracias también por todo tu trabajo y la convocatoria, así que nada, muchas gracias de nuevo.
Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Un abrazo. Grazie.